Ha desempeñado diversos cargos en el IICA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanza, y el Banco Mundial y el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Ha ejecutado importantes proyectos de capacitación en política comercial y agrícola para ministerios de Agricultura de Centroamérica. También se ha desempeñado como profesora en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional de Costa Rica y posee una larga lista de publicaciones técnicas en sus áreas de especialidad. Con ustedes, Gloria. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la paciencia de quedarse conmigo un ratito más. Prometo hacerlo muy veloz para que no les sea muy aburridor. Yo sé que es un gran desafío ser el último ponente y sobre todo desafiar un par de tours muy atractivos y merecidos. Así que, a ver. Las nuevas tendencias en el comercio internacional y sus desafíos en el sector agropecuario fue un reto realmente, porque yo sé que la mayor parte de ustedes están esperando que yo les hable de aranceles y qué va a pasar con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Como no tengo varita de cristal, bolita de cristal, no les puedo decir qué va a pasar con el tema de los aranceles en Estados Unidos. Pero sí me parece que esta es una excelente oportunidad para que podamos ubicarnos dónde estamos y hacia dónde vamos, pero sobre todo que abramos el espectro y veamos cómo se están moviendo los flujos de comercio a nivel global. Estamos pasando por un periodo, a ver, y aquí estamos. ¿Se ve bien? Sí. Estamos pasando por un periodo de incertidumbre, de grandes desafíos. Estamos en tiempos muy complejos, hay tensiones políticas mundiales en diferentes partes del planeta. Estamos viendo un resurgimiento del proteccionismo muy vinculado al COVID-19 y a las consecuencias del COVID-19. Ustedes se acuerdan mejor que yo probablemente cómo hubo desabasto hasta de papel higiénico en los supermercados cuando apareció el COVID. Los países exportadores netos de alimentos comenzaron a tomar medidas de restricciones a las exportaciones y entonces eso originó había una situación de restricciones a las exportaciones y entonces los países grandes productores de cereales, por ejemplo, comenzaron a restringir sus exportaciones a nivel global, ocasionando dificultades muy serias en los países que son importadores netos de alimentos. Un caso muy claro es el caso de Egipto. Ustedes saben, Egipto tendría que tener como 8 ríos Nilo para poder producir alimentos y abastecer a su población. Y resulta ser que un país como Kazajstán, que produce trigo básicamente para la exportación, adoptó restricciones a las exportaciones. Y eso tuvo una serie de consecuencias y es lo que llamamos el surgimiento del proteccionismo, que se ha potenciado en los últimos meses a partir de un cambio en las políticas de parte de los Estados Unidos hacia la compra de productos en general y de productos básicos en particular. Tenemos también los efectos del cambio climático, que claramente es una situación a la que le hemos dedicado en este simposio una gran cantidad de tiempo en su análisis y su impacto particularmente en el café.
Y las consecuencias del cambio climático nos han llevado a que algunos países han adoptado normas de carácter ambiental que implican restricciones para las exportaciones si no estamos listos. Y ahí me parece que es importante, y hoy le hemos dedicado muy particularmente al análisis y la experiencia de Honduras con el cumplimiento del reglamento sobre deforestación en la Unión Europea, y me parece que es importante que podamos dedicarle tiempo, porque ese que es un tema, que es un gran desafío, también es una gran oportunidad. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar que el otro gran desafío que tenemos es la seguridad alimentaria del planeta, en donde esta región tiene mucho que aportar y que decir. Este simposio claramente identifica y se dedica a ver las tendencias globales y los desafíos locales que tenemos. Y es por eso la importancia de tener espacios como estos de reflexión conjunta, porque las acciones deben ser acciones conjuntas. ¿Cuál es la situación del café desde la perspectiva del comercio? Hemos hablado de producción, de sostenibilidad, de cambio climático, de manera muy importante, pero tenemos realidades a las cuales hemos hecho alguna referencia tangencial. La volatilidad de los precios internacionales, que en este momento claramente ha llamado la atención y la preocupación de nuestros productores. Tenemos hitos históricos como abril del 24 y diciembre del 24 con unos precios internacionales impresionantes, en donde el resto de la gente que no tiene que ver con café dice: los productores de café se están llenando de billete. Ustedes saben que eso no es cierto. Ustedes saben que eso lo que ha generado son grandes distorsiones y grandes preocupaciones. ¿Por qué? Porque vendemos a futuro y porque entonces la gente se espera y no compra a futuro todavía porque está demasiado caro, para ver si hay un equilibrio y un balance en los precios. Hay un impacto claramente, que lo mencionaba la colega colombiana en la presentación anterior, en los pequeños productores, particularmente por la ausencia de herramientas de cobertura financiera, que esa es una dificultad. Tenemos altos costos de producción, y cuando digo tenemos estoy hablando básicamente de América Latina y particularmente de Centroamérica. Costos altos de mano de obra, costos altos de fertilizantes y costos altos de transporte. Y evidentemente eso es un desafío. Ahí estamos en café. Tenemos los impactos del cambio climático. Tal vez el más relevante y destacable es la roya del café, que fue tal vez para mí en el año 2012-13, Alfredo, ¿verdad? Ahí fue donde tuvimos la gran crisis de la roya como una manifestación del cambio climático. Porque todo el mundo decía: ¿pero qué pasó? Pero es que los productores se descobijaron. Sí, tal vez un poquito. Es que no hicieron la renovación a tiempo. Sí, también es cierto. Pero lo cierto es que tuvimos una variación de temperatura y un exceso de precipitación, seguido de un periodo que dijimos: uy, qué buena canícula, ¿verdad? Tuvimos una canícula larga. Bueno, esa canícula larga provocó, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en ese momento yo era ministra de Agricultura, y me tocó ver cómo en 2 meses me dicen: de una roya controlada del 5% en Costa Rica pasamos a un 65% de las plantaciones en afectación de roya. Tenemos este aumento de las temperaturas, producto del cambio climático, ha hecho que nos desplacemos hacia zonas óptimas para producir de mayor altitud.
Pero también nos ha abierto la oportunidad, de la que nos hablaba Alfredo, de la posibilidad de sembrar otras variedades como la robusta en zonas más bajas, como una alternativa para productores. Tenemos una fragmentación de la producción, hay una predominancia de pequeños productores con acceso limitado al financiamiento, a la tecnología y a mercados directos, que era parte del referente también de la presentación anterior sobre el tema y la participación de los intermediarios. Tenemos una falta de diferenciación efectiva en nuestro café. Los productores venden el café como un commodity, venden el café sin agregarle valor. Y hay un sinnúmero de oportunidades vinculadas al café orgánico, al comercio justo, a las denominaciones de origen, etcétera. Ustedes eso lo conocen mejor que yo, pero traigámoslo al tablero. Eso es de las tareas que tenemos pendientes. Vamos a hablar muy rápidamente. Espérenme para ver, hice una cosa que no era. Okay. Sobre información comercial de América Latina, muy rápidamente, en donde les pongo dos datos que son importantes. América Latina participa del 17.2% de las exportaciones agroalimentarias en el mundo. Eso significa que América Latina es la responsable del 17%, ya este año va a ser el 18%, de la seguridad alimentaria del planeta. Esta es la única región, el único continente superavitario en la producción de alimentos. Y resulta ser que en el caso de café andamos muy bien, siendo los responsables más o menos del 60% de la producción a nivel global. Tenemos un 38.7% de participación en el comercio internacional de café. ¿A dónde va el café? De toda América Latina. Después vamos a ver estos datos para Centroamérica. Va básicamente a la Unión Europea, a 17 países, es el 41% de las exportaciones totales de café, a Estados Unidos y Canadá con un 29.8% de las exportaciones de café, Asia un 16% y el resto del mundo un 8.3%. Esa es una concentración más o menos de toda América Latina. El café de América Latina significa casi 20.000 millones de dólares al año, cifra no menor. Las exportaciones en América Latina entre el año 22 y el año 24, vemos cómo hay partimos en el año 22 de 18.000 millones de dólares, tuvimos un descenso importante del 17%, entre el 22 y el 23, por razones básicamente climáticas, y del 23 al 24 tuvimos un incremento del 30%, llegando a los 20.000 millones de dólares en café. ¿Cuál es la participación de los países? Esto ustedes se lo saben mejor que yo, pero básicamente, bueno, tenemos a Brasil, a Colombia, a Honduras, a Perú, Guatemala, Nicaragua, México, Costa Rica, entre los productores más destacados, y después viene el resto de los países de la región. Perdón. ¿A dónde va? ¿A dónde va el café? Y esta es una gráfica que yo supongo que les van a compartir la presentación, porque es una gráfica que me interesa mucho que vean, en donde América Latina y el Caribe, los 25 países que tienen la participación de los 20.000 millones de dólares, participan fundamentalmente la Unión Europea y a cuáles países, América del Norte cuáles países, pero resulta ser que aquí hay
acentuación de lo que puede venir, que tiene que ver con países, por ejemplo, en Asia, en Medio Oriente y en Oceanía, que ahí el desafío es de otro tipo, y es que hay que hacer la tarea para ir a buscar los mercados, porque son mercados complicados en términos de calidad, pero también son mercados complicados en materia de logística. Pero eso no significa, si ya estamos vendiendo, si Juan Valdez tiene 23 tiendas en Turquía, expendedoras de café, yo no veo por qué el resto de los países no podemos hacer incursiones de ese tipo. Vamos a hablar de la región central. Y en el caso de la región central, que son básicamente los países centroamericanos, participamos en el 1% de las exportaciones mundiales de productos agroalimentarios, que para el tamaño de la región centroamericana y su dimensión poblacional es una participación distinguida, pero más distinguida lo es en café, en donde tenemos una participación del 6.7% del total de las exportaciones de América Latina a nivel mundial. Entonces, me parece que este es un dato relevante. ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son los principales destinos de las exportaciones de Centroamérica? Y aquí sí, ya vemos un pequeño cambio, en donde Estados Unidos y Canadá concentran el 42%, casi el 43% de nuestras exportaciones, la Unión Europea el 36%, Asia un 11% y el resto del mundo un 9%. Hay una concentración clara en dos mercados. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuáles son los principales exportadores de café centroamericanos? En primer lugar, Honduras, que tiene el 37.8% de las exportaciones de la región central. En segundo lugar, Guatemala. En tercer lugar, Nicaragua. Y en cuarto lugar, Costa Rica. Esa es la distribución de la participación. ¿Cómo se ha comportado? Y este es un dato que es importante y que debe llamarles a ustedes la atención. ¿Cómo se han comportado las exportaciones desde el año 22 hasta el año 24? Ya lo vimos para todo el café de América Latina. Ahora lo estamos viendo para el café centroamericano. Y entonces vemos que entre el año 22 y el año 24 tenemos un descenso del 16.5% de las exportaciones de café. Y si nos ponemos a buscar, no tenemos mucho tiempo, pero si nos ponemos a buscar, la primera razón en la cual se sustenta este dato es el impacto del cambio climático, es la presencia de la roya. También hay un efecto de la urbanización que está agrediendo las zonas tradicionalmente cafetaleras y probablemente la falta de programas estructurados para buscar alternativas, por un lado, de agregar valor a nuestro café y por otro lado, de incursionar en nuevas variedades. Para decir algunas cositas, creo que nos faltan y ustedes saben mejor que yo, pero este es un dato que nos debe preocupar. Hay una disminución, hay una tendencia a la disminución en las exportaciones. Esto me lo voy a brincar. Que son los países participantes, no lo vamos a ver en detalle, y su participación en el comercio para poderle ganar tiempo a un cuento que les quiero contar. Que tiene que ver con los flujos de comercio. Pero primero vamos a hablar de cuáles son las lecciones que tenemos del desempeño comercial para el sector cafetalero. La primera gran lección es que es un sector exitoso y muy dinámico. Y es el origen de nuestra experiencia regional en el ejercicio del comercio exterior en la mayor parte de nuestros países. Arrancamos con café. Y yo suelo decir, haciendo una
una disgregación, que la producción y la exportación de café en Costa Rica está al origen de la formación de la nacionalidad costarricense. Entonces, y creo que eso lo compartimos con el resto de los hermanos centroamericanos. Otra lección aprendida: tenemos una concentración en pocos mercados. Las exportaciones están concentradas básicamente en la Unión Europea y en Estados Unidos. ¿Qué están buscando los mercados? Esas son lecciones importantes. Calidad y consistencia en la oferta del producto que les llega. Sostenibilidad y trazabilidad como tareas que son indispensables de incorporar en el ejercicio. Certificaciones como las de Fair Trade y las de sostenibilidad y la Rainforest Alliance, ¿verdad? Son pasaportes de ingreso, el cumplimiento con las disposiciones del reglamento de deforestación. Eso llegó para quedarse y tenemos que sentarnos a leer con mucho detalle qué dice el New Green Deal de la Unión Europea, porque detrás de el tema de la deforestación vienen todos los temas de ajustes de carbono en frontera, que ese es un tema que se las trae, ¿verdad? Porque eso significan más aranceles. Tenemos, ¿qué buscan los mercados? Café de origen único. Buscan microlotes, café premium. Eso es lo que están buscando y ahora vamos a ver cuáles mercados están buscando eso. Dentro de las lecciones también tenemos que los cambios en las reglas del juego por parte de algunos socios comerciales que concentran nuestra oferta exportadora generan preocupaciones válidas para los productores e incertidumbre, y tenemos que adelantarnos, y yo creo que quiero reconocer el esfuerzo que está haciendo Promecafé de adelantarse a esas preocupaciones con un simposio como el que tenemos estos días aquí en El Salvador. El tema no es solo un tema arancelario, que será un tema arancelario, por supuesto, y que tenemos claridad, que en este momento hicimos un gran esfuerzo, tenemos un tratado de libre comercio, ven que yo me estoy metiendo las patas aquí con esto, ya. Tenemos un tratado de libre comercio en donde estábamos en 0% de arancel y ahora hay un 10%. Y para algunos países más de un 10%. ¿Quién va a pagar eso? Y ya sabemos lo que pasa. Al final, los consumidores van a tener que pagar eso. Pero los compradores están tratando de muñequear para que sean ustedes los que paguen ese 10%. Entonces, es muy importante la capacidad de organización para poder hacer esas negociaciones. Y por otro lado, tenemos el surgimiento de nuevas normativas y requisitos regulatorios que en algunos casos son oficiales, como en el caso del reglamento de deforestación, y en otros casos son disposiciones de los compradores que se vuelven cada vez más rigurosos y piden otras cosas que no son oficiales, pero que si no se cumplen, finalmente no nos compran. ¿Cuáles son los desafíos para el sector cafetalero? Bueno, tenemos los desafíos de la geopolítica, que ahora nos acompaña como una gran sombra y generadora de preocupaciones. Tenemos los desafíos de los costos de producción que se han incrementado. Tenemos el desafío de la volatilidad de los precios internacionales y sobre todo la participación del mundo financiero especulador en este incremento de precios. La presión logística, porque resulta ser que no necesariamente en nuestros países se han hecho las inversiones necesarias en materia de servicios portuarios, aeroportuarios, de almacenamiento necesarios para poder atender
el tema de las exportaciones y, por supuesto, la política comercial, que es un eje transversal alrededor del cual nosotros nos tenemos que mover para poder llegar con nuestro producto a los mercados. Hay claramente cada vez más un mayor enfoque en sostenibilidad y en cumplimientos de carácter ambiental. Otros desafíos son, por ejemplo, la digitalización de los procesos logísticos y comerciales y también de producción. Tenemos que hablar de inteligencia artificial, tenemos que hablar de drones, tenemos que hablar de satélites, en fin, ese es un gran desafío, sobre todo para los pequeños productores que no están organizados. Y ahí hay una tarea pendiente. Tenemos un cambio en los patrones de consumo, como los que están buscando los mercados, cafés funcionales, café frío, cafés especiales, modelos de comercio directo. Eso se llama agregar valor, procesar nuestro café verde para poder entonces atender esta demanda del mercado. En el caso vamos a hablar ahora las dos filminas más interesantes, que son cuáles son los flujos de comercio globales del sector agroalimentario y cuáles son los flujos de comercio, lo vamos a ver también, del sector cafetalero. Entonces resulta ser que si bien tenemos una región como América Latina, que es una región muy claramente, como les decía, es la única región excedentaria en la producción de alimentos en todo el planeta. Aquí estamos. Veamos cuál es la participación de Estados Unidos, pero veamos, cómo se mueve Europa. Resulta ser que Europa, por mucho, ahora lo vamos a ver en un gráfico, es el gran mercado. Pero resulta que Asia, que Medio Oriente son importadores netos de alimentos. Y no solamente de alimentos, sino que vamos a ver también que de café. Y aquí vemos entonces estas gráficas en donde nos aparecen Estados Unidos con sus exportaciones de casi 2.000 millones de dólares, y alguien decía que estaba sentado detrás mío, ahí donde estaba yo sentada, como Estados Unidos exportando. Sí, claro, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia, Italia, compran café verde, les hacen un proceso y ocupan un espacio en el mercado. ¿Podríamos nosotros hacer eso? Creo que es, ¿verdad? Porque entonces se vuelven jugadores. No compiten con nosotros todavía, pero si el mercado se pone cada vez más exigente, evidentemente nos llevan ventaja. Me parece muy importante ver, y vean ustedes el papel aquí de la Unión Europea. Vean los datos de las exportaciones y las importaciones de Asia. Ya vimos nuestros amigos coreanos en lo que están, ¿verdad? Lo que están previendo, lo que están intentando. Medio Oriente, que son mercados de miles de millones de dólares en materia de exportaciones y sobre todo de importaciones. Estos gráficos me parecía importante compartirlos porque abramos el espectro, ¿verdad? Siempre hablamos de los dos grandes mercados, abramos el espectro. Las exportaciones de café en miles de millones, y ese es el dato que les quería, este es un dato que es muy importante. Vean el papel de América Latina, es la raya amarilla, esta que tenemos aquí.
La segunda es la Unión Europea, ¿verdad? Y después entonces venimos a Asia. Y América del Norte está muy abajo. Ese es el comportamiento de las exportaciones. Y nosotros ahí tenemos una ventaja comparativa porque tenemos un producto reconocido y de calidad. Estas son las importaciones. Y entonces aquí vemos a la Unión Europea punteando por mucho en relación con el resto de las regiones, y por supuesto aquí América Latina está en un lugar bastante más abajo, y América del Norte ocupa un segundo lugar muy lejano del mercado europeo. ¿Cuáles son las oportunidades de América Latina en el contexto actual? En periodos de incertidumbre y de gran volatilidad es importante recapitular en las oportunidades. Precios altos implican eventualmente un mayor ingreso potencial, no está asegurado, potencial. Aunque volátiles, los precios actuales permiten una mayor rentabilidad para productores eficientes, especialmente para cafés diferenciados. Es una oportunidad para fortalecer los ingresos en el origen, pero por supuesto que eso tiene que ver con la organización interna de nuestros mercados locales y de la distribución de qué porcentaje le va quedando a cada uno de los participantes de la cadena, y si se gestiona bien la cadena de valor. Una demanda creciente de café sostenible y trazable, sin lugar a dudas, eso está ocupando un lugar muy importante en el gusto y apetito de los importadores. Europa, Japón, Canadá, Estados Unidos están demandando café con certificaciones climáticas, con certificaciones sociales y con certificaciones de origen. Este nuevo reglamento de deforestación de la Unión Europea obliga a la trazabilidad libre de deforestación, que es una ventaja que los países de América Latina pueden cumplir de manera temprana. Y creo que ya ha habido experiencias y hemos ido caminando por la ruta correcta porque tenemos el cómo cumplirla. Expansión del consumo en Asia es otro de los temas, porque resulta ser que los asiáticos se están convirtiendo en consumidores de café, sobre todo las generaciones más jóvenes. Países como China, Corea del Sur, Indonesia, Vietnam están aumentando su consumo interno, especialmente en el segmento de premium y de cafés de especialidad. Si bien en el caso de Indonesia y de Vietnam son los grandes productores de Robusta, sin embargo, su demanda por cafés premium se está incrementando de manera sostenida. América Latina puede posicionarse en ese nicho si adapta su mercadeo y su logística. Hay un interés creciente en café de origen y de especialidad. El café de Centroamérica, de Colombia, de Perú, tienen una reputación muy consolidada y esa es una ventaja sobre la cual podemos trabajar. Hay espacio para crear marcas de origen país, marcas de origen región, y esa es una cosa que a veces la hablamos pero no la hacemos. ¿Cómo hacemos para hacer una marca regional, una diferenciación o una certificación regional que capten un mayor valor? Una innovación, por supuesto, en productos derivados. La tendencia es hacia el alza en cafés listos para tomar, ready to drink, infusiones con café, mezclas funcionales, cápsulas biodegradables. Son oportunidades que la América Latina avance en ese valor agregado local. Las recomendaciones estratégicas a modo de conclusión, me queda un minuto, espero cumplir y si no me robo otro minuto.
Invertir en trazabilidad y sostenibilidad, priorizar los sistemas de trazabilidad digital como blockchain, como los QR, certificaciones como lo que estuvimos viendo esta tarde de agricultura regenerativa, café orgánico, comercio justo y el reglamento de la Unión Europea. Aprovechar ese cumplimiento para diferenciarse y acceder a mercados premium. Diversificar mercados y clientes, reducir la dependencia de Estados Unidos y de la Unión Europea, explorando nuevos socios comerciales. Y aquí resulta ser que tenemos tratados de libre comercio con todo el mundo, nos matamos para negociar el café y a dónde vendemos. Yo lo digo, hablo en primera persona, por mi propia experiencia. El tratado con China, que tiene tratados con Chile, con Perú, con Costa Rica, Corea del Sur, que tiene acuerdos comerciales con la mayor parte de los países miembros del CAFTA-DR, los países árabes, que surgen y vienen con un consumo emergente, particularmente Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Impulsar la transformación local, incentivar la exportación de café tostado y procesado, básicamente las partidas 09, 01, 21 y 22, y apoyar a los pequeños y medianos tostadores y marcas nacionales para aprovechar valor. Ya tenemos algunas experiencias muy exitosas en la región y creo que debemos de multiplicarlas. Fortalecer la cooperación público-privada, consolidar instituciones cafetaleras eficientes como el ICAFE, como el Instituto Salvadoreño del Café, como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que lideren todos los temas de innovación, de promoción y de respuesta al cambio climático. Necesitamos que esa institucionalidad donde están presentes los privados y los productores, los exportadores y el sector público asuman esa responsabilidad en la definición de las prioridades y de la política pública en el largo plazo. Coordinar políticas comerciales y sanitarias entre los países productores. Aquí ahora hablábamos a la hora del almuerzo de por qué es que no podemos tener, por ejemplo, exportación de un contenedor de café producido por mujeres. Ese es un mercado diferenciado que perfectamente tiene un espacio. Pero que es un problema hacer una consolidación de envíos de café. Bueno, esas son cosas que hay que poner atención porque efectivamente ahí tenemos un potencial importante. Y por último, invertir en la marca país y mercado digital, promover el café de América Latina como sabor, origen y compromiso con el clima. Son elementos que tenemos ahí importantes. Usar mucho el storytelling, el IG marketing, las plataformas B2B para llegar a los compradores globales. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por agregar valor y por vender de manera más directa. La adaptación al clima urgente, priorizando variedades resistentes a sequías y a enfermedades. Financiar la infraestructura resiliente, porque tenemos que ver el tema de riego, de sombra, de fertilización inteligente, mejor manejo cada vez, mejor manejo de agua, etc. Y como reflexión final, es en un mercado cada vez más competitivo y regulado, la oportunidad para el café de América Latina no es solo producir más, sino producir mejor, más sostenible y con mayor valor agregado. Las estrategias deben enfocarse en trazabilidad, diferenciación, diversificación de mercados para asegurar ingresos justos y sostenibles. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Excelente ponencia. Y tenemos algunas preguntas. La primera, como región y como reciprocidad, ¿qué medidas compensatorias deberíamos exigir para compensar los costos de cumplimiento de las normativas ambientales? Hablando del tema de la UDR. Bueno, me parece
que ha quedado clarísimo que las medidas del reglamento de deforestación son una oportunidad. Si tomamos medidas compensatorias, nos estamos disparando en el pie, porque el mercado, ahora estamos con la Unión Europea, pero el mercado es cada vez más exigente y es no solo la Unión Europea. Entonces creo que esta es una oportunidad para aprender y para poder realmente incorporar las mejores prácticas posibles para garantizar la sostenibilidad de un producto que se está viendo en riesgo por el cambio climático. Excelente, gracias. Otra preguntita. ¿La aparición de nuevos aranceles en el mercado de Estados Unidos podría dar oportunidad a que los tostadores compren directamente a origen? A ver, los tostadores ya compran en origen, porque ellos son los que agregan valor. Nosotros estamos vendiendo café verde, mayoritariamente. Lo que tenemos que hacer es tostar y agregar valor. Ese es el tema. El 10% de ahora, o el 20%, o el 50% que le van a poner a Brasil, no sabemos. O sea, yo realmente quisiera tener una bolita de cristal para ver, porque el tema arancelario es un tema que va a afectar fundamentalmente a los consumidores norteamericanos, porque ellos son los que van a tener que pagar más caro, por café, por banano, por piña, por todos estos productos tropicales que además ellos no producen. Entonces, y a los que hemos acostumbrado a consumir productos de ese tipo, de muy buena calidad. Entonces, me parece que esa sería la deriva que yo podría prever si es que esto se consolida, porque me parece que todos los días tenemos cambio en esas reglas del juego. Por eso les hablé de los otros mercados también. Y una última pregunta. Con la entrada en vigor del reglamento EUDR, ¿qué respuesta podemos ver en los precios del café? Bueno, esa me parece que es uno de los grandes desafíos. Eso tenemos que aprender a cobrarlo, porque resulta ser que nosotros vamos a cumplir, pero no le trasladamos el costo a los consumidores, a los que le estamos garantizando un café, además con una certificación de que no son deforestados. Entonces, me parece que ese es un tema que tendríamos que emplearnos a fondo para que el mercado nos dé la respuesta. Ok, muchas gracias, Gloria. Te agradecemos todos. Un aplauso.